Tenemos a Jaime Flores con nosotros. Jaime Flores es director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. También es experto en automóviles, por cierto. ¿No? ¿Todavía sigues probando? ¿Te dan? Porque siempre te veían un carro nuevo cada semana. Toda la semana. Ayer me trajeron uno espectacular. ¿Sí? El Lucid Air. ¿Qué es un eso? auto eléctrico americano, de marca americana, una marca relativamente nueva. Ajá. ¿Se llama cómo? Lucid. L-U-C-I-D. Ah, Lucid Air. Air. ¿Y es también de Elon Musk? No, es una marca independiente. Una marca independiente, es innovación americana, producto americano. Vamos a ver si lo buscamos ahí en la producción. Lucid, L-U-C-I-D. Exactamente. Air de aire, A-I-R. Vamos a ver cómo luce el Lucid Air. El Lucid, luce muy ¿Y bien. lo estás probando ahora? Lo estoy probando, está cuando- estacionado en la puerta. Ah, qué maravilla. ¿Y está bueno? Muy bueno, encantador. Qué bien. Bueno, después vamos a tener un compañero tuyo con el que tuviste la famosa revista de automóviles que me va a decir, pues, como decía, marca por marca, fábrica por fábrica, le ha hecho un análisis de cómo serían afectados, los componentes, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Te quiero presentar, y ya está entrando con nosotros, Ivette González Petkovich, que es una analista independiente. Ivette, por favor. Ajá. Todavía la silla, tráigame la silla para Ivette. Esto es realismo mágico. Aquí el que tenemos. ¿Cómo anda? Mucho gusto. Oye, es que lo del tráfico aquí, tú has visto, es una cosa Ay, horrorosa. Miami, ¿cuándo va a cambiar? Bueno, no sé, ¿cuándo van a terminar de construir Miami? Es la pregunta que Gracias. se hacen algunos, ¿eh? Tú vas y vas por todas partes. Qué Hola, bien. Jaime, mucho ¿Qué gusto tal? verte. Gusto de verte. Qué gusto, ¿no? A ver, vamos a empezar con el tema, no sé qué, por dónde quiere la producción. Mira, Ivette, yo llevo aquí, he repetido, porque yo siempre digo que Trump ve el programa y que no es broma, ¿no? Jaime se encarga de hacérselo llegar. Desde el principio con la idea de que hasta 1913 el gobierno norteamericano se nutría de dinero de aranceles porque estaba prohibido en la Constitución cobrarnos impuestos directos. No teníamos que hacer una declaración de impuestos. Y que yo sospechaba, digo, si Trump quiere bajarnos los impuestos internos, ¿de dónde va a sacar dinero para financiar el gobierno? Le va a pasar como a la primera ministra de Inglaterra que tuvo que renunciar porque después no pagaba las deudas. Y sospechaba eso. Hoy me sorprendió porque esa teoría que estaba en mi cabeza se la escuché a Trump. Vamos a verla. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. They actually formed a commission to determine what they were going to do with the money, who they were going to give it to, and how much. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Te lo juro, como si Trump estuviera escuchando el programa. Es exactamente, y es una conclusión muy sencilla, ¿no? Y es rarísimo que hasta hoy nadie la había dicho, y que hubo que esperar a que Trump lo explicara, porque aquí nos conduce, y esta es mi pregunta que quiero hacerle a Jaime, a algo que ya aprendimos que Trump dice las cosas y las hace, porque esa cosa de, no, eso lo dice para meter miedo, no, buenas o malas las hace. Es lo que muchos le gustan de él. Ajá, bueno, él ha dicho que quiere quitar ese impuesto directo, cuando él dice, que es una vieja pasión de algunos libertarios y de algunos republicanos, la eliminación del IRS es que no tengamos que declarar impuestos a nuestra ganancia porque lo consideran filosóficamente una intromisión en nuestra vida privada porque tienes que dar un montón de información. No sé
en los pasillos republicanos que se dice de esto? Bueno, es una idea que ha venido circulando por ahí. Obviamente no es viable en este momento, no es fácil de hacer. El gobierno es demasiado paquidérmico y absorbe cantidades enormes de recursos de todos los niveles, no solamente los impuestos de las corporaciones, los impuestos de las personas naturales, y funciona gastando muchísimo dinero en muchas cosas que son innecesarias. Pero mira cómo todo viene alineándose. Uno de los objetivos de ese departamento de eficiencia gubernamental, para decirlo en español, es justamente eso, establecer dónde estamos malgastando el dinero, cómo podríamos usar mejor los recursos, cómo podríamos usar mejor el tiempo de las personas a quienes les pagamos. El Estado tiene que dejar de ser el mayor empleador. Nosotros que tenemos experiencia con economías centralizadas, sabemos cómo cuando el Estado es el que maneja a los empleados no funcionan. En ningún país comunista funciona el aparato estatal justamente porque está lleno de funcionarios que no tienen ningún estímulo para poder ser productivos, para hacer lo que deberían ser. De manera que todo ese tipo de cosas conjuntas son los que crean la sociedad en la que estamos viviendo, que necesita de alguna forma ser reformada. En esta situación en la que estamos aumentando nuestra deuda en $2 trillones al año. Esta administración quiere, a través de 3 mecanismos, bajar ese endeudamiento que tenemos todos los años. ¿Cuáles son esos 3? El primero es el que hoy nos acaba de anunciar el presidente, que son los aranceles. Si cobramos aranceles a los países que nos envían sus productos, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Si yo quiero poner en un supermercado mi producto para que el supermercado lo venda, yo tengo que pagarle a ese supermercado por vender mi producto. El supermercado no va a vender el producto al mismo precio que yo se lo vendo. De manera que tiene que haber un lucro por parte del supermercado y tiene que haber un lucro por parte del país que recibe esa mercancía. El otro mecanismo para recolectar ese dinero es justamente el que acabamos de mencionar, la eficiencia gubernamental, el combate a la corrupción, al mal gasto del dinero. Allí ya hemos visto cómo podemos bajar significativamente el gasto gubernamental. Y la tercera fuente de ingresos para el gobierno tiene que ver con la reducción de los impuestos. La gente se pregunta, ¿cómo puede uno recaudar más reduciendo los impuestos? Es que cuando un empresario deja de pagar impuestos, no se queda con ese dinero en el bolsillo, lo reinvierte. Eso genera más empleo, eso genera más desarrollo y termina generando más impuestos también. Sin embargo, te veo pesimista con la idea de que se pueda reducir ese elefante enorme que es el gobierno. No sé cómo lo ves tú. Bueno, para mí me parece algo bastante difícil de hacer, de reducir y mantener la misma calidad de vida y los mismos recursos y servicios que existen hoy en día, la razón por la cual uno vive en los Estados Unidos. Pero bueno, pienso que con el tema de los aranceles, para mí Trump está tratando de hacer algo sumamente diferente, totalmente algo que no hemos oído quizás en muchos años, y de la manera que lo está haciendo es bien amplia como lo está haciendo. Yo pienso que para muchos el cambio inmenso y tan intenso así trae mucho susto. Creo que muchos de los economistas han hablado de que, bueno, los aranceles no necesariamente es buena idea, pero y obvio, yo no soy experta como economista y veo lo que dicen los expertos, y también a mí me preocupa también cómo va a impactar nuestras relaciones con estos otros países que no solamente son relaciones económicas, sino relaciones políticas y otros tipos de relaciones. Para mí es un riesgo inmenso lo que está sucediendo en este momento, pero voy a repetir lo que he dicho en otros programas. Él habló de hacer esto, él no lo ocultó, él lo dijo que lo iba a hacer. Creo que sí pienso que muchos republicanos que los apoyaron no pensaban que él iba a tomar un acto tan... o sea, son más de 100, creo, países que ha puesto aranceles. Todos. Es bien intenso y estoy cruzando mis dedos que el presidente y sus asesores están correctos, porque la mayoría de los economistas no están de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, pausa, y tengo la lista de los principales países, que es la que él presentó, ¿no? ¿Qué impuestos a los productos o qué aranceles le tienen ellos, qué por ciento y con qué por ciento se le responde? Y es interesante. Regresamos enseguida porque, mira, vamos a escuchar a Trump hoy hablando
de cómo castigan los diferentes países nuestros productos. None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that friend and foe. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. Bueno, no desaprovecha la oportunidad para, claro. para darle un trastazo a Biden. Con toda la razón. A ver, vamos antes de entrar en el debate. Aquí yo tengo un resumen de algunos países, me ha llamado la atención. Empezamos por China. China a los productos norteamericanos le impone 67%, se le ha respondido con un 34%, lo que refleja la debilidad de Estados Unidos ante China. Sí. Japón, 46%. Japón es una economía bastante socializada, contrario a lo que creemos, y con muchos subsidios, 24%. Está la Unión Europea en blanco, que son los 27, quiero decir en blanco, que uno está en rojo y otro está en blanco, que son los 27 o 29, ¿ya son? ¿Cuántos países? 39%, y se le respondió con el 20%. La India, 52%, se le respondió con el 26%. Taiwán, que es un aliado, 64%, 32%. Y es curioso porque Taiwán, fíjate cómo van los gobiernos cambiando. Taiwán se hizo grande junto con otros tigres de Asia por la política de cero arancel. Ellos, cuando eran pobres, pusieron cero arancel y se llenó aquello de inversores y han llegado ahora a 64% que le están poniendo a los norteamericanos. ¿Qué más tenemos? A ver, Pakistán, 58% le respondieron con el 29%. Malasia, Surcorea, Corea del Sur, que es otro aliado, 50%. Me confunde el blanco y el rojo. 25% se le respondió. Pakistán, Malasia, Bangladesh, 74%. Sri Lanka, 88%. Esos países no son boberías porque tienen una industria textil. Revísate camisas, ropa, pantalones, cuántas están hechas en Bangladesh, en Sri Lanka. Te sorprendería. Seguimos a ver con la lista. Ahora países europeos. Suiza, Camboya, los países comunistas son los peores. Aunque Camboya ahora hay una monarquía constitucional, hay monopartidista, dictadores, etcétera. Camboya, 97%. Son los impuestos más draconianos a los norteamericanos. Le respondieron casi con el 50%. Suiza, países europeos, aliados, bla, bla, 61%. No sé por qué Suiza tiene un impuesto aparte de la Unión Europea. Tendría que ver yo por qué es eso. Y tiene también una moneda distinta, ¿no? Ajá. Para Suiza no está en el euro. Suiza usa el euro para efectos comerciales callejeros, pero tiene... Por el lío de la banca, ¿no? Sí. Sudáfrica, 60%, le respondieron con el 30%. Reino Unido, estamos parejos. Sí. Es que el Reino Unido y Estados Unidos tienen una relación... Muy especial. Muy especial y muy histórica, ¿no? Son un desprendimiento. Singapur, igual 10%. Chile, mira... Magnífico. Y Chile exporta una cantidad muy significativa de productos hacia los Estados Unidos, vino y frutas frescas. ¿No? Importa también productos americanos, salmón. como es natural. Salmón. ¿Tú sabes que ellos sacaron salmón de Alaska? Lo lanzaron en su río, que hay gente que se ha quejado de eso, y tienen una producción de salmón maravillosa. ¿Qué más tenemos? A ver, para completar, es importante ir punto por punto en la lista. Esa fue la última, Chile, el 10%. Y ayer nos enteramos de que Israel y la India, creo que también dijeron arancel cero con Estados Unidos, todos los productos norteamericanos van a entrar sin impuestos a nuestro, que es una medida súper inteligente. ¿Qué es lo que el propósito de todo esto? Es que todos estos países se sienten en la mesa con los Estados Unidos y lleguen a acuerdos que acaben con esos aranceles para un lado y para el otro. Yo creo que buena parte de lo que va a conseguir el presidente Trump va a basarse en eso. Es probable que sea necesario seguir imponiendo aranceles a algunos países porque también hay que recaudar dinero con esos aranceles. Eso es decir, ahí no estoy muy seguro que ese sea el objetivo, porque si todos los países dicen quito los aranceles, entonces el objetivo de que regresen las industrias de Estados Unidos no es necesariamente quitarlos, es equilibrarlos. Si yo no tengo ningún pero tú no puedes pedir lo que hizo Israel, que dice, te quito todos los aranceles. El problema con esa teoría es que, bueno, si trabaja exactamente como lo está explicando Jaime, quizás a largo plazo nos puede servir y puede cambiar nuestra economía de cierta manera que actualmente ayuda a la calidad de vida del americano.
pero si falla y no produce y no resulta de la manera que el presidente lo tiene pensado, nos veo mucho peor, mucho peor económicamente de lo que estábamos hasta Yo no antes creo, de la Ivette, pandemia. y te explico por qué. El mayor mercado comprador del mundo son los Estados Unidos. Ningún país quiere pelear, ningún fabricante de vehículos, si vamos a hablar de ese tema, quiere pelear con los Estados Unidos porque todos dependen, no hay ningún fabricante de vehículos en el mundo que no dependa de los Estados Unidos para sobrevivir. Si tú ves, por ejemplo, el caso de Rolls-Royce, un porcentaje muy alto de los productos de Rolls-Royce se venden en los Estados Unidos, muy pocos en Gran Bretaña, menos en Europa y unos cuantos en el Golfo Pérsico. Pero si no existieran los Estados Unidos, Rolls-Royce tendría que dejar de fabricar vehículos. Entonces no se van a poner a pelear con los Estados Unidos, van a buscar un acuerdo. Eso es una calculación, obvio, que estás diciendo, pero también cuando hay cambios tan extremos como esto, le abre las puertas y oportunidades para otros países y otros lugares entrar y servir del mismo propósito que servía Pero los Estados ningún otro Unidos. país A lo mejor tiene- no va a suceder, obviamente, de un día para otro, pero a largo plazo puede ser. Ningún otro país, la segunda economía más fuerte del mundo, bueno, la segunda hoy son los Estados Unidos, la primera es China, pero la capacidad adquisitiva del mercado chino ni se compara con la capacidad adquisitiva del mercado americano. Es decir, ¿cuánta gente puede comprar vehículos alemanes en China? Un número muy considerablemente inferior al que podría comprar en Es Estados que Unidos. me preocupo que muchas veces nosotros, como los americanos, no, basamos nuestras opiniones en ideas que, en los Estados Unidos es este poder y que va a seguir siendo ese poder y que no nos pueden penetrar, que no nos pueden traer para abajo. Pero pienso que lo que está sucediendo ahora, me repito, si no le sale de la manera que económicamente está supuesta a salir, no, me preocupa mucho. Como estoy jugando a la predicción histórica y política de adivina y me salió bien una vez, me voy a atrever a hacer otra predicción. A ver, Si muchos países importantes hacen lo mismo que Israel, cosa que está difícil, porque ahora mismo los agricultores de cítricos en Israel deben estar pegando el grito en el techo de que se le inunde su mercado de cítricos norteamericanos, incluso de aquí de la Florida, y los quiebre a ellos. Que eso es lo que pasa. Puede ser. En todos los países, los agricultores, sobre todo, ejercen una presión sobre los gobiernos para impedir que entren los productos que los quebraría por completo, ¿no? Y están subsidiados los productos agrícolas fundamentalmente en todos los países. Pero si muchos países clave deciden hacer lo mismo que Israel, Trump no va a equilibrar, no va a bajar los aranceles. Si ahora cualquiera, Suiza, esto bajan a 0%, Trump no lo va a bajar porque entonces no tendría de dónde, vuelvo a lo mismo, lo que él ha dicho de 1913, necesita recaudar dinero y si quiere hacer una reforma tributaria para nosotros, grande, si quiere llegar, oye, se está hablando de cosas tremendas, el gobernador de la Florida está hablando de quitar el impuesto a la propiedad, que es una cosa que también hemos dicho algunos, y tú tienes razón, creyendo que nadie lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si sí? De repente nos han escuchado. Y entonces ahora nos da miedo que nos hayan escuchado. yo no creo que el tema sea que todos los países se comporten como Israel, pero sería muy bueno que todos se comportaran como Chile. Dicen que la India lo hizo también. Bueno, pero ¿y si todos se comportaran como Chile? India es un 10% para acá, 10% para allá. Lo que vamos a tener que hacer es más competitivos, vamos a tener que venderle más productos a Chile y vamos a tener que comprar menos productos de Chile en la medida en que sea menos necesario adquirir Pero esos cuando todo el productos. mundo haga 10 y 10, la fábrica que está en Chile o en cualquier otro país no tiene ningún estímulo para venir acá, porque sigue siendo más barato producir allí. Bueno. Y entonces, Está dependiendo que no, porque la calidad del producto, porque es americano, es la razón, es el factor que nos va a ayudar a salir más adelante en esa pelea. Pero la economía es algo muy complicado. Hay muchos factores y muchas circunstancias que existen. es imposible predecir. Exacto. Eso lo dice Milton Friedman en el ejemplo famoso del lápiz. Y- Sí. Seguirle la ruta a un producto. ¿Cómo es posible que esto que tiene tantos materiales complejos, tinta, metales, etcétera, pueda venderse a 90 centavos? ¿Ah? Entonces,
un burócrata allá arriba lo pones a calcular el precio de esto y se vuelve loco. No tiene modo de hacerlo. Entonces, seguirle a una economía globalizada los vericuetos, yo no veo cómo lo van a hacer. Yo creo que el presidente Trump está muy bien asesorado en esto. El presidente Trump viene trabajando en esta idea no de ayer, no de antier, no de la campaña. Durante la campaña la mencionó en varias oportunidades. Tiene muy claro lo que está sucediendo y ha encontrado algunos resultados significativos. México se echó para atrás con el tema del fentanilo, Canadá también, como resultado de que se les impusieron aranceles. De manera que, lo hemos dicho en otra oportunidad, Juan Manuel, los gobiernos tienen 3 mecanismos para presionar a otros gobiernos. Uno es el bélico, en el que no tenemos ningún interés. El otro es el que tiene que ver con asuntos de sanciones, que ya sabemos que pueden funcionar como pueden no funcionar, y a veces terminan perjudicando más a los pueblos que a los gobiernos. Y el tercero es las presiones comerciales, las presiones de aranceles, que pueden traer buenos Vamos a hablar resultados. de eso, vamos a hablar de las presiones. Y también te tengo quiénes son los mayores empleadores públicos y privados del mundo y de Estados Unidos. Tan interesante según el profesor Wikipedia. Okay. Vamos a una pausa, volvemos. Programa con Ivette González Petkovic, con Jaime Flores. Dice que te llama el primer ministro de Australia. No, sí, que quiere decirte algo. A ver. The unilateral action that the Trump administration has taken today against every nation in the world does not come as a surprise. For Australia, these tariffs are not unexpected, but let me be clear, they are totally unwarranted. President Trump referred to reciprocal tariffs. A reciprocal tariff would be 0, not 10%. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend. Today's decision will add to uncertainty in the global economy, and it will push up costs for American households. It is the American people who will pay the biggest price for these unjustified tariffs. This is why our government will not be seeking to impose reciprocal tariffs. We will not join a race to the bottom that leads to higher prices and slower growth. A ver, es interesante lo que está diciendo. O sea, Israel ha marcado la pauta. ¿Qué fue lo que dijo? Que van a responder a la baja. Sí, ellos, lo que dice el primer ministro australiano es que no hay reciprocidad porque ellos no aplican aranceles a los productos estadounidenses. Puede haber... Ellos no según dice el primer ministro, me cuesta trabajo pensar no está en la lista, ¿no? que la administración Trump está tomando estas decisiones sin haber investigado adecuadamente ese tipo de cosas. Pero si todos responden le pongo 0, lo que va a pasar es que las industrias americanas se van a ir para esos países. Ojo, si yo fuera un país como más o menos importante como Australia, yo le pongo arancel 0. Se la pones en China. Es que este acto o esta estrategia del presidente está cambiando el sistema global por completamente de golpe, sin verdaderamente saber o entender o poder. Si hay una filosofía en ese sentido, y te digo, fíjate, yo estoy de acuerdo y me satisface lo de volver en cierta medida anterior a 1913. Estoy de acuerdo con el gobernador de quitar el impuesto, por cierto, de las propiedades, etcétera, etcétera. Pero como Jaime, también tengo mis dudas de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque los otros, o sea, jugar ajedrez creyendo que tú vas a mover la ficha y que el otro no va a mover ficha es un poquito complicado. Aquí hay un tema también de soberanía y de seguridad nacional. Nosotros vivimos durante la pandemia la necesidad de abastecernos con una cantidad de productos que no éramos capaces de producir nosotros y que teníamos que traer de otros países y que eventualmente tuvimos que pagar aranceles. Hubo casos de corrupción enormes, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, con compra de máscaras y de vacunas y de guantes y de una cantidad de cosas que solo se conseguían en China.
porque los podías vender más baratos, porque tenían una política comercial distinta, porque tenían otro tipo de acuerdos de comercio con otros países. Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de producir lo que necesitemos en cualquier momento. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acero y con el aluminio, no es solamente el tema de los carros que usamos para salir por las mañanas al trabajo, es qué pasa si nosotros tenemos que incurrir en un conflicto bélico con otros países y no tenemos la capacidad de producir el armamento que pudimos producir durante la Segunda Guerra Mundial y que permitió que el mundo pues no cayera en manos de ese desastre que hubiera sido si hubiéramos caído en manos del régimen nazi. ¿Pero esta estrategia va a resolver esto verdaderamente? Esta estrategia puede ser parte de esto. El propósito de esa administración, otra vez, no es llenar de aranceles al mundo, no es lo que el primer ministro australiano, con todo respeto, dice, crear situaciones que pongan a los americanos a pagar más por los productos. Lo que se busca con esto es que haya equilibrio. Y si ese equilibrio lo tenemos que hacer de alguna manera ejerciendo presiones o de otra manera sentando a los países a negociar, conseguir prebendas como las que nos ofrece Israel o quién sabe, pues revisar la situación con Australia, porque si el primer ministro dice que no hay aranceles para los productos estadounidenses que se cobren cuando llegan a los Estados Unidos, pues habrá que investigar eso y establecer quién realmente está diciendo. A ver, el tono del primer ministro de Australia es el tono como el presidente de Panamá, que tienen que usar para que internamente no parezca que se acobardaron ante Trump, ¿no? Yo eso lo olvido. Lo que está diciendo concretamente que es la posibilidad de hacer lo mismo que Israel y arancel cero. China es otra cosa porque China es un país comunista y China es un error que se ha cometido a lo largo del tiempo, etcétera. Pero, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A la autarquía económica? Si cada país produce todo lo que necesita, o sea, ¿qué sentido tiene que Estados Unidos sí, porque es un país grande, pero un país chiquito, cualquiera, no todos los países tendrían que fabricar carros refrigeradores, todos los países tendrían que sembrar todos los tipos de cosas. O sea, tú fabricas una cosa, yo otra, sí, etcétera. No todo el mundo se puede dar el lujo que se da a Estados Unidos de tener una economía tan grande que quizás todo se pueda hacer aquí. Y así razón. Todo, yo creo que no. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el primer ministro australiano diciendo que por qué unilateralmente los Estados Unidos deciden gravar con aranceles los productos. Bueno, por eso es el lenguaje unilateralmente, político. Camboya decidió ponerle 97%. No consultó con los Estados Unidos. Si lo hubiera consultado, seguramente hubiera habido, quién sabe, ¿no? Porque pero, también... ¿sabes qué? Pienso que es un buen Suiza, ejemplo. 61%. Pienso que es un buen ejemplo de cosas que ha hecho la administración hasta hoy en día, que quizás es tratando de avanzar la agenda que tiene, pero para mí hay un aire como de negligencia, de recklessness, de cómo han tratado de desarrollar las cosas. O sea, poner tantos aranceles en tantos países me parece, y tú dijiste, confío que él está bien asesorado y que sabe lo que está haciendo. Yo estoy seguro de que sí. Pero a mí me parece que hemos visto cosas que ha hecho la administración, tanto quizás como los aranceles, como despedir a todos los trabajadores federales o los inmigrantes que están mandando, que quizás no lo debieran de haber deportado. O sea, hay mucha, me parece que la manera. Como tanta gente se hace esa pregunta, y el programa de radio nos da la oportunidad de ampliar más, hicimos una investigación de, ¿está Trump improvisando como cree la gente? ¿Está que amaneció hoy y se le ocurrió una cosa? Y descubrimos algo interesante. Todo esto que está haciendo en relaciones internacionales responde a una corriente política que surgió en los años 70 y que tiene una gran influencia en parte del Partido Republicano, que le llaman el realismo, los realistas, no como los realistas de los reyes. Monárquicos. No, los realistas, que tienen una primera línea de pensamiento que empezó un filósofo alemán y luego un filósofo norteamericano que aún está vivo, que dice exactamente todo lo que está haciendo Trump. O sea, es un recetario de cómo tener de cuáles deberían ser las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Si buscas
la Escuela Realista de Relaciones Internacionales, te vas a encontrar ahí. Tú dices, concho, esto es exactamente lo que está haciendo Trump. No voy a entrar en los detalles de lo que dice la Escuela Realista, pero lo que te digo es que no está improvisando. Eso es lo interesante. La pregunta ahí es si la Escuela Realista, que gran parte está bien o está mal. Pero no es que está improvisando, existe esa corriente de pensamiento, ¿no? Mi punto no es porque yo pienso que él está improvisando, yo pienso que él está haciendo las cosas de cierta manera y por cierta razón. El enfoque mío es más de la manera que están logrando lo que están tratando de lograr. El sistema es como que no le importan, para decirlo muy claro, las consecuencias colaterales con los actos que están tomando. Y yo creo que estamos en un punto ahora donde los americanos, y especialmente los que apoyan al presidente, están dispuestos a recibir consecuencias colaterales para ver cómo resulta todo. Pero si con el tiempo, si las consecuencias colaterales siguen ampliándose y sucediendo, creo que puede traer problemas. Mira, busqué aquí, mira, dice, realismo en política internacional. Dice, el realismo político es una escuela de opiniones y pensamiento en las relaciones internacionales que en respuesta al idealismo político percibe el Estado como una entidad suprema. Ahí encuentra primero Estados Unidos primero, ¿no? Sí. America first. Los fundamentos del realismo político, voy a buscar un poco más acá, es muy interesante porque nos indicaría con cierta... Y hay varias, está el realismo estructural y el realismo defensivo u ofensivo, que es el que hace Trump. Y eso sería una antítesis de lo que conocemos como globalismo, que es justamente lo contrario. Es una respuesta al globalismo. El realismo es una respuesta... Anti, es un concepto anti. Le digo para que busquen en las casas y es interesante porque nos ayuda, porque antes teníamos en los años, tú eres más jovencita, pero este es comunista, este es socialista fabiano, este es demócrata cristiano. Hoy todo eso ha cambiado, ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son las corrientes políticas que dominan hoy en día? Es interesante averiguarlo. Ese es lo que mi instinto me ha dicho, a lo mejor estoy equivocado y si seguimos hurgando encontramos... Hay una renovación, como tú dices, del pensamiento filosófico en relaciones internacionales y en política doméstica también. Muchas de ellas un regreso al pasado, como vemos lo de 1913. Estamos en tiempos de cambio, pero brutales. Y aunque habías hablado de los 1913 bastante... En mi mente pensaba, bueno, pero Cao, el mundo no es lo que era. Eso es lo que me respondió todo el mundo. Todo el mundo me respondió, el mundo ha cambiado mucho, pero hoy Trump, que ve el programa. La cuestión viene a ser, ¿es posible tener éxito yendo hacia atrás, considerando? La verdad es que no lo sabemos. Me acabas de dañar mi noche de sueño. Ahora llego a mi casa a buscar investigar el realismo. El realismo. Vamos a una pausa, regresamos.